Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a iniciar esta mañana el mensaje del día de hoy, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias al capítulo número 6. Capítulo 6, hermanos, de la carta de Pablo a los Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo número 6, por favor. Lo buscamos y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 5. Cuando lo encuentren, hermanos, nos ponemos de pie para leer la escritura, la palabra del Señor en esta mañana, y voy a leer yo aquí en alta voz. Ustedes me siguen con su vista. Dice así la escritura, hermanos. ¿Lo han encontrado, hermanos? Gloria a Dios. Vamos entonces a leer ahí. Síganme con su vista, por favor. Dice el versículo 1: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga. Oremos, hermanos. Padre Dios, damos gracias por esta bendición que nos das en esta mañana, Padre, de poder estar en tu presencia, Señor. Gracias por este lugar también donde nos podemos congregar. Gracias por los hermanos, la iglesia que se congrega en esta hermosa mañana. Bendice, Señor, a cada uno, y que tu palabra sea ese ungüento fresco que venga a refrescar sus almas. Ruego también, Señor, que me uses como un instrumento en tus manos. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, gracias al Señor por esta bonita mañana que el Señor nos permite, hermanos, de estar aquí en la casa de Dios. Le rogamos a nuestro Dios siempre que cada vez que estemos aquí podamos escuchar su voz, hermanos. Queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros, el consejo de Dios. Dijera el apóstol Pablo: yo no he rehusado el compartir, el darles todo el consejo de Dios. Aquí no se trata de dar el consejo pastoral, aquí se trata de dar el consejo de Dios. Y si nosotros podemos lograr hacer eso, entonces la iglesia, hermanos, será bendecida. Porque la bendición que la iglesia necesita es la de Dios, no la del pastor. Amén, hermanos. Es cierto que el pastor no tiene mucha bendición que compartir, pero Dios sí tiene. Por eso que estamos pretendiendo esta mañana buscar la bendición de Dios. Y en este día, hermanos, queremos a leer esta porción de la escritura. Quiero hablar sobre este tema: consejos prácticos para el diario vivir. Cosas que nos ayudarán a que nosotros podamos vivir bien cada día, hermanos. Acuérdense que nosotros estamos viviendo en nuestro cuerpo aquí en la tierra, hermanos, día a día, un día a la vez, cada día, hermanos. El Señor dijo que no debemos afanarnos por ninguna de las cosas que o que estamos esperando que sucederán mañana. No, debemos simplemente llevar nuestra carga cada día. Así que tenemos la necesidad de escuchar los consejos de la Escritura sobre qué podemos hacer diariamente. Va a haber cosas que van a suscitarse durante cada día. Cada día es diferente. No todos los días nos sucede lo mismo. Hay días que nosotros pasamos un día feliz, alegre, sin contratiempos, pero ha habido otros días que pasamos nuestros días con muchas luchas, con muchas pruebas, con muchas dificultades, y al final del día terminamos todos golpeados, todos sangrados de tanta lucha a través del día. Pero lo bueno de todo, hermanos, es saber que Dios en su palabra nos enseña qué podemos hacer nosotros. Porque lo bueno de todo, hermanos, es que tenemos un buen consejero. Y ese buen consejero es el Señor, es Dios. Y Él nos da la consejería a través de toda su palabra, toda la Biblia, hermanos. Cuando uno va a través de la Escritura, uno va encontrando el consejo de Dios para nosotros. Pero en esta mañana queremos quedarnos en el capítulo número 6 de la carta de Pablo a los Gálatas. Solamente estos 5 versículos que ya hemos leído,
para ver el consejo que Dios nos da para el diario vivir. Cosas prácticas que nosotros podemos realizar, que podemos hacer. Nos los enseña aquí la Escritura, la palabra de Dios, para que nosotros andemos con ellos, hermanos. Y qué bueno es saber que el consejo de Dios es el consejo oportuno. Es decir, que Dios nos habla y nos muestra y nos dice lo que debemos hacer muy oportunamente, justo en el momento cuando lo necesitamos. Hay veces que yo recuerdo un hermano, estuve enseñando sobre la familia. En una iglesia me invitaron para predicar sobre la familia. Al terminar el mensaje, saludando a la gente que estaba en esa ocasión, hubo un hermano ya grande de edad que se me acercó y me dio las gracias. Me dio las gracias por el mensaje, pero luego agregó algo más y me dijo: hermano, me hubiera gustado que eso que usted acaba de enseñar, me lo hubiera enseñado cuando era yo más joven. O sea, básicamente sentía que ya a estas alturas de su vida, ya se había pasado la oportunidad. Le recuerdo contestarle al hermano, pero usted tiene hijos, tiene nietos, que si usted adquiere toda esta sabiduría, usted la impartirá a sus hijos y a sus nietos. Así que nunca es tarde, hermanos. La información, la enseñanza de nuestro Dios es siempre muy oportuna. Porque en el diario vivir, cada día que uno vive, uno se va a encontrar con situaciones distintas. Así que vamos a tomar este tiempo para hablar de algunos detalles. En cada versículo hay alguna cosa diferente. En el versículo 1, hermanos, vamos a hablar de cómo restaurar al hermano que ha caído. Cómo restaurarlo, cómo ayudarle para que se vuelva a levantar. Cómo ayudar a aquel hermano que ha caído en alguna falta, para que vuelva, hermanos, a levantarse y a servir al Señor. Dice el versículo 1, como ya lo hemos leído: hermanos, y noten que aquí la dirección de la instrucción es a los hermanos. En otras palabras, nos lo está diciendo a nosotros la iglesia. Nosotros somos los hermanos. Todos nosotros debemos de escuchar este consejo. Si alguno fuere tomado de entre los hermanos en alguna falta, porque recuérdense de esto, hermanos, que todos cometemos errores. Todos cometemos errores, algunos más grandes que otros. Pero dice aquí: si alguno fuere tomado o sorprendido en alguna falta, porque luego suele suceder que nosotros estamos cometiendo errores, estamos haciendo cosas que no debemos, pero no nos han descubierto. Nadie sabe que lo estamos haciendo. Pero si de pronto alguien nos descubre, porque dice fuere tomado, descubierto en alguna falta, algo que no debía estar haciendo, ¿qué dice? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el hermano que ha caído? Vosotros, hablando de los hermanos, el resto de los hermanos, ustedes que sois espirituales. Si alguien no es espiritual, no califica para esto. No califica para esto. Tiene que ser espiritual. La persona que va a ayudar al hermano que cayó tiene que ser una persona espiritual. Ahora, ¿qué es una persona espiritual? Alguien que conoce su Biblia, alguien que conoce a Dios, alguien que tiene una conexión directa con Dios, que sabe cómo hablar con Dios, alguien que tiene el conocimiento de la situación, de cómo hacer para poder ayudar a ese hermano. Una persona espiritual. Y estamos hablando del conocimiento, no el conocimiento secular, sino el conocimiento espiritual, el conocimiento bíblico. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque ahí luego entran ideas de lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, pero no se trata de eso. Entonces dice: vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Tiene que hacerse de la manera como dice la Escritura, con personas espirituales, y tiene que hacerse con un espíritu de mansedumbre, no atacándolo, no recriminándole, sino con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. En otras palabras, ponte en su lugar, como tú quisieras que te trataran a ti si fueras tú el que cayó. Amén. Y dice: considerándote a ti mismo porque tú no seas también tentado. O sea que tú también te puedes caer. Tú también puedes irte en la bolita.
Una ocasión hablaba con un hermano y andaba tratando de ayudarle a otro, pero el otro andaba bien embarrado ahí en problemas graves. Y le dije yo a este hermano: hermano, está bien, qué bueno que anda tratando de ayudarle, pero tenga cuidado. Tenga cuidado, porque cuando alguien anda entre lodo, cuando lo saque usted, se va a enlodar también. Así que hay que tener ese pequeño cuidado. Quiero que veamos algunos textos rápidamente, hermanos, al respecto. En el capítulo 5 de Santiago, la carta de Santiago, vamos ahí, por favor. Después de Hebreos. Amén, hermanos. Ok, porque no lo vaya a buscar por Génesis, por favor. Capítulo 5, versículo número 19. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado, ha caído y se ha desviado de la verdad, dice, y alguno le convirtiere, es decir, que lo trajere de nuevo. Esto es algo importante. ¿Qué tenemos que hacer con el que ha caído? Tenemos que ir a buscar de qué manera, tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo regresar, porque se ha extraviado de la verdad. Es increíble que hay gente, hermanos, que comenzaron bien en la verdad, creyendo la verdad, siguiendo la verdad que es Jesucristo, que es su palabra, hermanos, pero por alguna razón se desviaron por conceptos y por ideas, doctrinas que no están en la Biblia. Y cuando menos acordamos ya andan creyendo otras cosas. Así que es importante que cuando alguien ha errado de la verdad, es necesario que los cristianos, los hermanos que son espirituales, vayan a buscarlo para hacerlo regresar. En el capítulo número 3 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, segunda de los tesalonicenses, capítulo número 3, lea el versículo número 14, vamos a leer el 14. Comenzamos con el verso número 13. Dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien, y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal. Estamos hablando de alguien que se ha rebelado, alguien que está con una actitud rebelde. Vean a esa persona y no os juntéis con él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el hermano? No te juntes con ese hermano que anda en rebeldía. Es lo que dice aquí. Vosotros que sois espirituales, tengan cuidado, no se vayan a embarrar también. Dice, no os juntéis con él. ¿Para qué, hermanos? Para que se avergüence. Hay que darle una lección al hermanito que anda en rebeldía. Y luego el verso 15 dice: mas no lo tengas como enemigo, sino amonestadle como a qué, hermanos, como tu hermano. Usted lo amonesta, usted lo está reprendiendo, usted lo está animando porque es su hermano y quiere que siga adelante en las cosas de Dios, que vaya en el camino de obediencia, que no vaya en un espíritu de rebeldía contra Dios. Así que es importante cómo nosotros debemos tratar con nuestros hermanos, especialmente si alguien ha caído. En la primera carta de Pablo a los Corintios nos explica otro detalle también importante en cuanto al tema. Primera de Corintios capítulo 10. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor, versículo 12. 10, 12. Así que, hermanos, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces es importante, hermanos, nosotros nos damos cuenta, hay alguien que ha caído, entonces hay que procurar ayudarlo a que se levante. Hay que usar todos los métodos posibles y todos los medios posibles bíblicamente hablando para que el hermano se levante. Y si usted piensa estar firme, usted, dice la palabra de Dios, debe mirar bien por dónde camina. Porque así como se cayó el otro hermanito, así se puede caer usted también. Amén. Así que hay que tener cuidado con eso, hermanos. Volvemos a Gálatas, hermanos, nuevamente donde iniciamos. Gálatas capítulo 6. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor, hermanos. El versículo 2. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia, hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los demás? Ya vimos cómo restaurar a un hermano que ha caído. Ahora vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud hacia los demás. Versículo 2.
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los demás? Hay que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sobrellevar, hermanos, esto habla acerca de que estamos dispuestos, estamos resignados a las debilidades de los demás. Porque en la iglesia, hermanos, siempre vamos a encontrar hermanos muy activos en la obra de Dios, muy animados en las cosas de Dios, pero siempre vamos a ver algunos cuantos que andan por ahí, hermanos, arrastrando la cobija, como se dice por ahí. Entonces es importante que nosotros sepamos qué debemos hacer, hermanos, cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos. En Romanos capítulo 15, vamos ahí a la carta de Pablo a los Romanos. Quiero darle algunas citas porque quiero que veamos lo que dice la Biblia, hermanos. No queremos que usted se vaya con la idea de los pensamientos que el pastor nos trajo el día de hoy. Queremos que usted vea lo que dice la Escritura. Capítulo 15, versículo número 1. Mire lo que dice aquí la Escritura, hermanos. 15:1. Así que los que somos más firmes, más fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos o los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Por eso, cuando hablamos de la sobrellevar, hermanos, estamos hablando de la resignación. Nos resignamos. No estamos aquí nosotros queriendo hacer que Él cambie. No queremos que Él sea como yo. Este problema lo evitarían mucho los padres con sus hijos, porque cada hijo es diferente. Muchas veces los padres se meten en graves problemas con sus hijos porque están queriendo que los hijos sean como yo, el papá. El padre quiere que su hijo sea exactamente como él. Y hermanos, no hay otro como yo. Dios me hizo único a mí. Y cada uno de mis hijos son diferentes. Yo no puedo exigirles a ellos que sean como yo soy, porque no va a ser así. Tengo que resignarme. Es ahí donde entra esta palabra que acabamos de ver. Tenemos que sobrellevar. Me resigno que mi hijo es diferente que yo. Me resigno a que mi hermano es diferente que yo. Estoy resignado, sobrellevando, como dice ahí, las flaquezas de los débiles. Ni modo. Quisiera que el hermano cambiara, que fuera más espiritual, que fuera más activo, que fuera más entusiasta. No lo es. ¿Qué tengo que hacer? Sobrellevarlo. Hay que sobrellevarlo. No es mi enemigo, es mi hermano en Cristo. Amén, hermanos. Los veo tan entusiasmados que les voy a dar otro versículo. Capítulo 4 de la primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan, hermanos, vamos ahí. El capítulo número 4. Mire lo que dice aquí. Y hay una razón por qué debemos de ser como acabamos de mencionar. Versículo 21. El versículo 20, vamos a comenzar con el 20. Siempre a veces leo un versículo antes para poder entender bien el texto que vamos a leer. Si alguno dice, el verso 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ¿qué dice? Ame también a su hermano. Consejos prácticos. ¿Lo podemos hacer, hermanos? ¿Qué dificultad tenemos para amar a nuestros hermanos? Nada más seguir el consejo. Es todo lo que tenemos que hacer. Nada más seguir el consejo. Pero es que, ¿qué, hermanos? Nosotros tenemos que tomar la actitud de hermano que queremos ayudar al hermano débil, al hermano que falla, al hermano que claudica muchas veces en sus faltas. Hay que ayudarlo a que salga de ahí, hermanos. Y tenemos que hacer como dice la Escritura. Tenemos que amarlo, hermanos. El amor de Dios es lo que hace que nosotros podamos sobrellevar las flaquezas de los hermanos débiles. Hay otro otro pasaje que quiero que vea en el Evangelio de Juan. Esto está acá en el Evangelio de Juan, el mismo escritor. Pero en su Evangelio, en el capítulo 13, mira lo que dijo el Señor Jesucristo, hermanos. Capítulo 13, comenzando con el verso 13, mire lo que dice ahí.
Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Acuérdese que el Señor Jesucristo era considerado por sus discípulos como maestro. Y Él dijo, está bien que me digan maestro porque soy su maestro. Pero luego el 14 dice, pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermanos, hacia los demás? Debemos de lavar los pies los unos a los otros. ¿De qué se refiere? ¿A qué está hablando el Señor? Y termina el versículo 15, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, el verso 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol mayor que el que lo envió. Así que, hermanos, es importante que nosotros sigamos el consejo del Señor. Si sabéis estas cosas, ustedes ya lo saben, se les ha dado el consejo, bienaventurados seréis si las hiciereis. Lavar los pies los unos a los otros. Y aquí, hermanos, literalmente, algunas iglesias acostumbran a hacerlo literalmente. Pero esto no es algo literal para el tiempo actual. Pero esto habla de la actitud con la que nosotros debemos tratar a los demás. Está hablando de la humildad, hermanos. Está hablando de ser humildes, tratarnos con humildad y respeto. Así es como debemos tratar a los demás. Nunca Dios quiso que nosotros fuéramos echando el caballo encima a cuanta persona se nos cruzara por el camino. ¿Qué? No, así no es. Tenemos que tratar a los demás con el gran respeto que cada uno se merece. Amén, hermanos. Qué bendición. Veo que se están convenciendo bien fácil. Gracias al Señor. No tengo problemas con eso. Amén. Bueno, hay otra razón más, otro consejo más que nos da el Señor. Volvemos a la carta de Gálatas, a los Gálatas, por favor. El capítulo 6. Mire lo que dice ahí el versículo 3. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Primeramente vimos cómo restaurar a un hermano que ha caído. Segundo, cuál debe ser nuestra actitud hacia los demás. Y ahora, cuál debe ser nuestro concepto de nosotros mismos. ¿Cuál debe ser nuestro concepto? ¿Qué pensamos nosotros de nosotros mismos? Dice el versículo que acabamos de leer, porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, hermanos, pregunto, ¿qué somos nosotros? Nada. Pero la mayoría de la gente cree que es algo. A mí no me vas a decir, esa es la actitud que tiene de los que se creen que son algo. O sea, en la escuela pública, en la escuela donde van los niños, donde van los jóvenes a estudiar, este es el grave problema con los estudiantes, que no quieren que les diga nada. No quieren que les diga nada. ¿Por qué? Porque se creen que son algo. Y nosotros tenemos que aprender que no somos nada, hermanos. Pablo, el apóstol, fue el que dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Allá en la 1 Corintios, hermanos, por el capítulo 15. Eso fue lo que él dijo. Porque no soy yo, sino es la gracia de Dios la que obra en mí. No somos nada, hermanos. Pero algunos de nosotros sí nos creemos que somos algo. Entonces dice el Señor, de esa actitud debe de cambiar. Hay que tener un concepto de nosotros, hermanos, muy distinta a lo que Dios dice. ¿Cuál debe ser nuestro concepto de nosotros mismos? Primeramente, hermanos, no debemos creernos lo que no somos. Amén. Lo que no somos. Les voy a dar algunos versículos rápidamente para entender esa explicación ahí. En Romanos capítulo 12, vaya ahí por favor. Romanos, a la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 12. Mire lo que dice el versículo número 3. 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. ¿Qué es lo que les dice a ellos? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué concepto tenemos de nosotros? Dice el apóstol Pablo que no tenga más alto concepto
que el que debe tener. No quiere decir que nosotros no tengamos un buen concepto de nosotros mismos, pero dice que no debemos tener más alto concepto. O sea, tenemos que entender quiénes somos nosotros, pero más allá de lo que somos, no debemos cruzar esa línea, hermano. Tenemos que tener cuidado de no creernos más que los demás. Si aprendemos a hacer eso, hermanos, vamos a vivir en paz. Yo no soy mejor que mi vecino. ¿Por qué a mí me tienen que tratar mejor que al vecino? No. No debemos tener ese concepto. Es que a mí me deben de tratar porque yo soy fulano de tal. No, así no es. Tenemos que cuidar eso, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, ¿cómo de verdad, cómo hace falta que el pueblo de Dios aprenda de verdad a ponerse cada uno en su sitio, en su lugar? Tenemos que trabajar de esa manera. Cuando hablamos dentro de una familia, en la familia regularmente se compone de papá y mamá, y algunas veces de 5, 6, hasta 10 o más hijos. Y cada uno es diferente. Y también tenemos que entender que cada uno tiene una edad. El mayor, el menor y los del medio. Muy bien. A veces entre las familias hay problemas porque algunos tienen un concepto más alto. Por ejemplo, si la esposa cree que ella es la que manda en la casa, hay un problema serio, porque ella no es la que manda. Ustedes, hermanas, lo siento por ustedes, pero déjenme decirles esta verdad. Está en la Biblia. Dios dice en su palabra que las mujeres deben estar sujetas a su marido. Y la mujer que no se sujeta a su marido es porque cree que ella es la que manda. Ella piensa que es al revés, que él se debe de sujetar a ella. Y no es así. Problemas comienzan a crecer cuando no nos quedamos en nuestro sitio. También tenemos otros problemas. Los problemas donde los hijos creen que son los que mandan. Ustedes se asombrarán de eso, pero hay muchos hogares donde en la casa se hace lo que los hijos digan. Y lo comenzamos a ver desde que la mamá comienza a preguntarles: ¿qué quieres que te haga de comer, mijo? Mijita, ¿qué quieres tú de comer? Ahí comenzamos a ver que la cosa no anda bien, porque la que manda es mamá. Ahí ellos no deben estar sugiriendo lo que quieren comer. Ellos deben de comer lo que mamá les prepara. Al menos así nos enseñaron a nosotros. Uno se tenía que comer lo que había o no comía. Así es las cosas en nuestros hogares. Tenemos que aprender a hacer eso, hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Tenemos que comprender que nosotros no debemos ir más allá, rebasando del concepto de nosotros mismos, del lugar donde Dios nos puso a cada quien. Si cada quien funcionara bien en su sitio, las cosas irían bien. En la iglesia pasa lo mismo. En la iglesia algunos piensan: ¿y quién se cree el pastor que es para decirnos lo que nos dice? El pastor no se cree nada. Simplemente es el que Dios puso ahí para decirnos la palabra de Dios. Y si lo que el pastor nos dijo está en la Biblia, entonces ¿por qué peleamos con el pastor? Porque tenemos un concepto más alto de nosotros mismos. Es que yo me merezco que me hablen con mejores palabras, que me digan las cosas de mejor forma. Por esa razón tenemos problemas serios en las iglesias. Iglesias se dividen. Gente se va de la iglesia. Y luego resulta ser que la gente que se fue de la iglesia tenía amigos en la iglesia, y los amigos se van con los que se fueron de la iglesia, por causa de que tenían un concepto más grande del que debían tener. Creían que necesitaban mejor atención que la que se les estaba dando. Entonces es importante, hermanos, que tengamos bien claro cuál debe ser el concepto de nosotros mismos. Capítulo número 8, vamos a la primera de Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios. Leamos esa cita, por favor. 1 Corintios capítulo número 8.
Mire lo que dice ahí la palabra del Señor, hermanos. El versículo 2. ¿Lo encontramos, hermanos? 1 Corintios 8, 2 dice: y si alguno se imagina que sabe algo, porque luego hay gente que echa a volar mucho su imaginación. Amén. Si alguno se imagina que sabe algo o piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. ¿Quién de nosotros lo sabe todo? Nadie. Algunas veces hacemos suponer que el pastor debe saberlo todo. Por eso cuando vamos al pastor le preguntamos de cualquier cosa, el pastor tiene que tener la respuesta. El pastor no lo sabe todo. Él también necesita saber, también necesita aprender. Nadie, hermanos, tiene todo el conocimiento. El único que tiene todo el conocimiento es Dios. Amén. Por eso el Señor nos dice: ustedes quédense en su sitio, déjenme el trabajo difícil a mí. Si alguien quiere saber cualquier cosa, el que lo sabe todo soy yo. Ustedes no lo saben. Ustedes no lo saben, ustedes necesitan aprender. Por eso deben de quedarse la vida entera en la iglesia. Toda la vida. ¿Por qué razón nosotros tenemos que estar toda la vida en la iglesia? Porque todavía no lo sabemos todo. Cada vez que venimos a la iglesia aprendemos algo nuevo. Es más, ¿cuántos de ustedes lo han comprobado? Cada vez que usted lee la Biblia, ya lo había leído, pero cada vez que usted abre su Biblia y la lee, se da cuenta que aprendió algo nuevo. Porque todavía no lo sabe, hermanos y hermanas. Todavía no lo sabemos, necesitamos seguir aprendiendo. Algunos de los hombres de Dios, predicadores, pastores, ya ancianos, hermanos, que he escuchado, ya en sus múltiples años que tienen sirviendo al Señor, también los escucho decir lo que acabo de decir yo: no lo sé todo. Gloria a Dios cuando uno es consciente de que yo no lo sé todo, porque Dios dice que yo no tengo que saberlo todo. Gracias a Dios por el conocimiento que Dios me ha dado. Gracias a Dios por el entendimiento que Él me ha dado. Pero todavía no lo entiendo todo, todavía no lo sé todo, y un día lo sabré cuando esté con el Señor. Pero mientras tanto, aquí en la tierra voy a seguir luchando por seguir aprendiendo más de nuestro Dios. Por esa razón tenemos que tener cuidado de cómo nosotros pensamos de nosotros mismos. Ahora en el capítulo número 3 de la segunda de Corintios capítulo 3, vaya ahí por favor. Segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo número 3. Mire lo que dice acá la palabra del Señor, el versículo número 5. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Muchas veces nosotros los predicadores, cuando estamos predicando, usamos las cartas del apóstol Pablo y usamos mucho los términos como dijo el apóstol Pablo, como dijo el apóstol Pedro, como dijo el apóstol Juan y como dijo el otro hermano. Siempre usamos esos términos, pero en realidad no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, fue Dios quien lo dijo. Pablo simplemente escribió lo que Dios le dijo. Pedro escribió lo que Dios le dictó igual. Isaías simplemente escribió, porque a veces también decimos como dice Isaías, como dice Jeremías, como dice cualquier otro de los profetas, o como dice David. Ellos nada más dijeron lo que Dios les dijo que dijeran. O sea, no vino de ellos. Algunos se pelean, hermanos. Algunos se están peleando en el tiempo actual por los libros que han escrito, por los mensajes que han predicado. Si alguien escucha el mensaje de un predicador y alguien lo quiere predicar, algunos están patentizando sus mensajes para que nadie los pueda predicar. Porque ese es mi mensaje. ¿Cuál mensaje tenemos nosotros, hermanos? Todos los pastores que predican en esta mañana, este día, hermanos, todos los predicadores que están predicando en esta mañana, no son sus mensajes, es el mensaje de Dios. Y deben de bajarse de la nube y poner sus dos pies en la tierra y decirle: Señor, gracias por iluminarme, por darme palabra para poder compartir, porque soy un ignorante. Eres tú quien habla, Señor.
Qué interesante lo que dice la Escritura. Gracias al Señor. Hay otro versículo, hermanos, porque los veo como que no quedaron muy convencidos todavía. Capítulo 12. Estamos en el 2 de Corintios. Mire usted allá, vamos a ver qué dice el Señor ahí. Capítulo número 12, por favor. El versículo número 11. Heme hecho un necio en gloriarme. Me convertí en un necio porque de pronto Pablo comenzó a gloriarse. Y dice, me hice un necio, me convertí en un necio en gloriarme. Y luego dice, vosotros me constreñisteis. Es decir, ustedes fueron los culpables. Ustedes son los que me animaron a que yo me gloriara de lo que estoy haciendo. Me animaron a que me festejaran todos mis logros, todo lo que yo he logrado. Pero mire lo que dice, lo que sigue diciendo. Pues yo había de ser alabado de vosotros. Es verdad, ustedes deberían de alabar el trabajo que hago en la obra del Señor. Y déjenme decirles algo, hermanos. Todo predicador, todo pastor no está sirviendo a Dios por los halagos de la gente. Si le dicen amén a sus mensajes, si no le dicen amén a sus mensajes, si le aplauden su trabajo, si no le aplauden, si le reconocen o no le reconocen, no es para eso que el predicador se para en el púlpito a predicar. No buscamos ese reconocimiento. Pero dice Pablo, ustedes deberían de recomendarme por lo que hago. Ustedes son conscientes de mi esfuerzo, de mi trabajo. Por esa razón dice, pues yo debería de ser alabado de vosotros, porque en nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque soy nada. Él volvió a repetirlo, yo no soy nada, hermanos. Pero no obstante, aunque no soy nada, no he sido menos que los grandes apóstoles, aquellos que sirvieron a Dios. Y si somos conscientes, un día el apóstol Pedro el apóstol Pablo agarró al apóstol Pedro y le puso una tremenda regañada. Y eso que Pedro había estado más tiempo con el Señor. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, ahí está en Gálatas también. Pero lo que estoy diciendo es importante, porque nosotros no debemos de pensar que tenemos y que somos lo que somos y que con lo que hacemos buscamos gloria del hombre. No es para eso, hermano. El hombre que sirve a Dios, los hermanos en Cristo que sirven a Dios, no deben buscar gloria de los hombres. Quiero que veamos en la 1 de Corintios capítulo 3. Muy interesante ese texto, hermanos, porque no quisiera que nos fuéramos sin leer ese pasaje. Capítulo 3 de la primera carta de Pablo a los Corintios, comenzando con el versículo número 1. De manera que yo, hermanos, si quiero que vean la referencia que hace el texto cuando dice hermanos. ¿A quién le está diciendo Pablo? A los hermanos. En otras palabras, nos lo está diciendo a nosotros, los hermanos. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Pues, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Solamente ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. O sea, según lo que Dios le concedió a cada uno. Dice, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Es interesante esta porción de la Escritura, donde aquí está hablando sobre el concepto de cada uno. ¿Qué es el concepto que cada uno tiene? Aquí hay un pleito entre unos. ¿Quién es mejor? ¿Quién hace mejor que el otro? ¿Quién es más importante? Dice Pablo, comparando con Apolos, dice, yo simplemente fui el que planté. Yo llegué, yo comencé la obra, la iglesia. Yo fui el que la establecí.
Apolos vino después y ha regado la iglesia. Es lo que hace el pastor que llega después que otro pastor o que otro misionero haya fundado la iglesia. Viene a regarla, viene a regar a la iglesia, aunque algunos sí la riegan también. Pero es lo que viene a hacer. Cada enseñanza es una gotita de agua que está cayendo en la vida de los hermanos aquellos para que sigan creciendo. Un arbolito se planta, hermanos, y se le pone su agüita para que el arbolito vaya agarrando vida y vaya creciendo. Ya cuando el árbol crece ya no necesitamos ponerle más agua, ya solito se va. Ya agarra su propia agüita, mete sus raíces lo más profundo y saca su agua desde abajo de la tierra. Así son los hermanos. Una vez que los hermanos se han plantado bien y han enraizado bien, ellos ya solitos encuentran su agüita en la palabra de Dios. Ya no tenemos que ir a traerlos para que vengan a la iglesia, ellos ya vienen solitos. ¿Me entiendes? Pero por lo pronto hay que darles su agüita, hay que darles la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, ¿quién es Apolos y quién es Pablo? Solamente son ministros que Dios ha usado, hermanos, pero el crecimiento lo da Dios. Así que, ¿cuál es el problema de andar peleando que yo soy de quién, yo soy de cuál? Dice, yo planté, Apolo regó, más Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que es importante esa partecita, hermanos. Dios es el que da el crecimiento. Lo importante en la iglesia no es el que la fundó, ni el que la pastorea, sino Dios el que la sostiene. Amén. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Amén, hermanos. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios recompensará a cada uno según su labor, lo que hayan hecho. Porque nosotros simplemente somos coadjutores. Estamos simplemente colaborando con Dios. Coadjutores de Dios somos. Y vosotros labranza de Dios sois. Edificio de Dios sois. Conforme a la gracia, versículo 10, la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Yo vine a traerlos a los pies de Cristo y hay alguien más que les está enseñando. Pero cada uno vea cómo sobreedifica. Aquí la recomendación es que cada uno tenga el cuidado de lo que está haciendo, que lo que está haciendo sea lo propio para la obra del Señor. Así que, ¿cuál es nuestro concepto de nosotros mismos? Hermanos, debemos simplemente de pensar con cordura de lo que somos en el Señor. Y el versículo número 4, volvemos a la carta de Pablo a los Gálatas, rápidamente, hermanos. Quiero que vea ahí, Gálatas capítulo número 4, otra vez, capítulo 6, versículo 4. Dice, así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro, hermanos. Vimos en esta mañana los consejos prácticos para el diario vivir, cómo restaurar a un hermano que ha caído, versículo 1. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los demás? Versículo 2. ¿Cuál debe ser nuestro concepto de nosotros mismos? Verso 3. Y en el 4, hermanos, ¿cuál trabajo debemos de examinar nosotros? ¿Cuál es el trabajo que debemos estar viendo, observando? ¿Cuál es el trabajo? El nuestro, hermanos. Porque somos muy buenos para andar viendo qué está haciendo el hermano y qué está haciendo la hermanita por allá. Y siempre andamos criticando el trabajo de los demás. Y Dios nos dice en su palabra que se olvide de eso, que ponga más atención a lo que usted personalmente está haciendo para el Señor. Hay un canto por ahí que dice que es muy fácil sentarse en la silla criticando todo, porque hay muchos que hablan bonito, pero nunca hacen nada. Nunca hacen nada. Por eso dice el Señor, olvídate de ver qué anda haciendo el hermano y qué hizo la hermana, qué está haciendo el otro, estos muchachos qué están haciendo. No, olvídate de eso, hermano. Dice el Señor, ponga atención en lo que usted está haciendo. En lo que usted está haciendo. Eso es en lo que usted debe poner atención. Es lo que debe estar observando. Hay un versículo ahí en el capítulo 18 de Lucas,
El Evangelio según San Lucas, rápidamente vamos a buscarlo, hermanos. El tiempo se está avanzando y algunos están a punto de irse. Capítulo 18, versículo 11. Mire lo que dice ahí la escritura. Lucas 18, 11. Dice: el fariseo en pie. Estos dos, el fariseo y el publicano, habían ido a orar al templo. Y el fariseo en pie oraba consigo mismo de esta manera, diciendo: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que hago, y etcétera. Bueno, entonces en este pasaje, hermanos, Lucas 18, 11, estamos viendo, hermanos, lo que el Señor está diciendo del hombre que estaba considerando lo que hacían los demás. Él estaba viendo que las otras personas, como dijo él aquí, eran ladrones. Para él, esas otras personas eran injustos, eran adúlteros. Todo eso eran esas personas. Eran gente que no diezmaban ni ofrendaban. Todo eso eran los demás. Y el Señor en su narración bíblica dice, hermanos, que el otro hombre simplemente oraba, puesto su rostro en tierra, que ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo, diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Reconocía todo su pecado. Él hablaba de sí mismo y reconocía lo que él era, hermanos. Mientras que el otro, él se creía santo, él se creía puro, él se creía libre de pecado. Los pecadores eran los demás, no yo. Cuando estamos en esa condición, estamos por un camino equivocado. Hay otro versículo rápidamente, hermanos, en la primera de Corintios, capítulo 11. Mire, aún cuando celebramos la cena del Señor, mire lo que dice la importancia de considerarnos a nosotros mismos. Capítulo 11, versículo 28. Capítulo 11, la primera de Corintios, capítulo 11, versículo número 28, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Esto es la recomendación para la cena del Señor. Aquí dice: mírate a ti mismo, observa cómo está tu vida. No estés pensando de cómo andan los demás, si los demás andan en pecado, cómo están viviendo ellos, qué clase de vida están llevando. No, mira tu propia vida. Pon atención a tu propia vida, lo que dice el Señor. Segunda de Corintios 13, hermanos, el versículo 5. Segunda de Pablo a los Corintios, capítulo número 13, el último capítulo, el versículo 5. Mira lo que dice ahí: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Este verso, una vez más, nos invita a hacer un examen de nosotros mismos. Hermanos, muchas veces hemos dejado de hacer porque otros no hacen. Pues el otro no hace, pues ¿por qué tengo que hacer yo? Un día vamos a estar en la presencia de Dios y cada uno va a recibir lo que cada uno hizo aquí. Esa es la gran verdad, hermanos. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál trabajo debemos nosotros estar observando, examinando, viendo. El nuestro propio, nuestro trabajo. ¿Qué tanto hemos hecho nosotros? No cuánto está haciendo el otro, no, ¿qué tanto estoy haciendo yo? Y por último, ¿cuál carga quiere Dios que lleve yo? Volvemos a Gálatas para leer el versículo que ya hemos leído, pero lo queremos leer una vez más para considerar lo que dice ahí la palabra del Señor. Versículo 5: porque cada cual llevará su propia carga. ¿Cuál carga quiere Dios que lleve yo? ¿Cuál carga debo de llevar? Mi propia carga. No se entrometa en la carga de los demás. Dios no lo hace responsable de la carga del vecino, la carga de su hermano, la carga del otro. Dios lo hace responsable de su propia carga. Dios quiere que usted lleve su carga. Recuerdo un librito que encontré una ocasión, un librito que decía: pelea tus propias batallas. Porque algunos andan peleando las batallas de otros, andan metidos, hermanos, tratando de solucionar en la vida a otros cuando ellos necesitan ser solucionados también.
arregladas sus vidas. Entonces es importante esto, hermanos. Rápidamente quiero darles unos 2 versos para concluir, hermanos. Romanos capítulo número 2, versículo número 6. Terminamos en esta mañana, hermanos, para que usted se vaya como yo, gozosos. Amén, hermanos. Capítulo 2 de Romanos, versículo número 6. Espero que se vaya gozoso y no se vaya por ahí amargado. Qué bárbaro, pastor, se tardó más de la cuenta. Bueno, esperamos que sea de bendición esto. Dice el cual, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a qué, hermanos, sus obras. Dios va a pagar a cada uno por sus obras, no por las obras del vecino, no por la obra del otro hermano. No, va a ser por lo que yo hice. Dios me va a pagar a mí por lo que yo hice. Algunas veces decimos todo lo que hemos logrado, hermano. No, hemos logrado, me huele a orquesta, manada, alguien dijo. No. Lo que va a contar delante del Señor, lo que yo he logrado, lo que yo he hecho. ¿Qué es lo que yo he hecho para la obra de Dios? La mayoría de todos nosotros estamos esforzándonos por hacer algo para nuestro propio bien, para nuestra propia casa. Estamos trabajando duro, nos metemos a doble trabajo porque queremos mejor casa, queremos mejor carro, queremos más dinero. Nos esforzamos. Hemos logrado muchas cosas, pero ¿qué hemos logrado en la obra de Dios? ¿Qué hemos hecho para el Señor? Hemos hecho mucho para nosotros, pero para Dios algunos no han hecho absolutamente nada. En el capítulo 3 de la primera de Corintios, ya lo hemos leído anteriormente, pero nada más quiero que veamos ese versículo una vez más, un solo versículo ahí, capítulo 3, hermanos, verso 8, para concluir. Mire lo que dice ahí: el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Cuál carga Dios quiere que lleve? Mi propia carga, mi propia responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Alguien dijo en una ocasión, hay gente que a la iglesia va nada más a calentar bancas. Bueno, si ese es su trabajo, pues caliente la banca, no se quede en casa. Venga a calentar la banca. ¿Qué es el trabajo que Dios nos ha dado a cada uno? ¿Usted ya descubrió en qué Dios lo quiere usar a usted? ¿Cuál es el trabajo que usted debe realizar para Dios? ¿Ya descubrió usted eso? Si no lo sabe, yo le recomiendo que esta mañana se acerque a Dios y le pida: Señor, ayúdame a entender qué es lo que yo debo de hacer para tu obra. Porque yo quiero desempeñarme en lo que tú quieras que yo haga. Y no me va a importar si el otro o la otra no quiere hacer nada, yo lo voy a hacer porque este es mi deber delante de Dios. He entendido que yo debo de preocuparme de llevar mi propia carga. Dice por ahí un refrán: entre muchos no pesa el muerto. Así dice un refrán, ¿verdad? Quiere decir que si todos están trabajando en su propia carga, llevando su propia carga, la obra de Dios camina más fácilmente. No dejemos la carga sobre los hombros de una sola persona. Llevemos la nuestra también. Metamos nuestro hombro para que la obra de Dios avance, hermanos. Hay almas allá afuera que están esperando que usted, hermanos, no que el pastor, no que el hermano, no que la otra hermana, no, que usted vaya y le hable. Esa es su carga, ese es su deber. Debe de ir porque Dios así lo demanda. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana y terminamos con una oración. Pidamos al Señor que Dios nos ayude, hermanos. Hay muchas cosas que Dios nos enseña en su palabra. Y Dios no nos enseña solamente para que tengamos conocimiento, sino Él nos enseña para que nosotros pongamos en práctica lo que Él nos dice en su palabra. Hay muchas verdades que hemos visto esta mañana que sin duda alguna, si las ponemos por obra, serán de grande utilidad a nuestras vidas y a la obra del Señor. Padre, doy gracias en este hermoso día por la bendición de estar en tu presencia. Te doy gracias, Señor, también por la oportunidad que me has dado de este día de compartir tu palabra. Aún te doy gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que han venido a la iglesia, que están congregados en el templo. Bendice sus vidas, sus almas, Señor. Que en esta mañana puedan regresar con esa gran bendición en sus corazones. Que tu palabra, Señor, haya sido de gran bendición a sus vidas. Y que cada día, Señor, las diferentes cosas que tengamos que enfrentar
podamos, Señor, tener un buen consejo de tu palabra para poder llevar a cabo nuestras luchas y enfrentar todo lo que venga en cada día, Señor. Bendice a mis hermanos. Sé con los que no están con nosotros, los que se encuentran allá en sus casas, en sus camas de enfermedad. Ruego por los enfermos, Señor. Tú conoces quiénes son, Padre. Están en tus manos. Sigue tratando con ellos, sigue obrando, bendito Dios, como el médico por excelencia. Da, Señor, que tengan salud, tengan reposo también, tengan esa paz en sus corazones, Señor. Y que en esta mañana, Padre, cada uno de los que estamos escuchando el mensaje a través, Señor, de las diferentes maneras que tenemos de llevar este mensaje a otras partes del mundo, Señor, que también puedan ser de bendición. Bendice a todos y cada uno. Llévanos con bien a nuestra casa, cuídanos en el camino, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.